Bienvenidos a un nuevo iceberg de El Salvador, con las historias más oscuras de este país. Pero antes de comenzar, quiero decirles que estoy muy agradecido con ustedes, con los que se han suscrito en los últimos días, ya que hemos pasado los 500 suscriptores, y es algo que me llena de mucha ilusión. Como especial de este pequeño logro, me gustaría que mandasen historias paranormales que hayan vivido o conozcan. Puedes enviarlas al correo que está en la descripción o en el comentario fijado. Espero leerlos. Sin más que agregar, comencemos. Nivel 1. Agua potable contaminada. Este tema de inicios de 2020 fue muy comentado por los salvadoreños. La crisis sanitaria por la contaminación del agua potable distribuida en el Gran San Salvador, un problema que afectó a 1.2 millones de salvadoreños. La primera respuesta gubernamental fue ignorar el problema, pese a que el agua continuaba cayendo con mal olor, sabor y color. La presión fue tal que obligó al presidente Bukele, después de culpar a su ministro, a pedir disculpas y a reconocer que el agua de la ANDA, Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados de El Salvador, no es apta para el consumo humano. ¿Qué originó la crisis? Según el gobierno, al menos 3 microalgas fueron las responsables de la contaminación. La Universidad de El Salvador validó este argumento y agregó que habían detectado 3 algas más. Sin embargo, no todos los académicos piensan lo mismo. Desde la Universidad Centroamericana, el catedrático Luis Ortiz considera que la contaminación pudo haberse originado por un mal procedimiento de la ANDA. Pupusas con salsa negra. Esta es una peculiar tradición migueleña. Sin duda alguna, las pupusas son una de las comidas favoritas de los salvadoreños. Sin embargo, a diferencia del resto del país, en la zona oriental se sirve de una manera particular. Las pupuserías de San Miguel y La Unión sustituyen la tradicional salsa de tomate y el curtido con vinagre que acompañan este delicioso platillo por salsa negra y salsa dulce de tomate, conocida como ketchup, y curtido con mayonesa. Estos acompañamientos son tan populares que en el caso de San Miguel se han vuelto un símbolo muy propio de la gastronomía del departamento. Al curtido con mayonesa también se le agrega zanahoria y cebolla, que le dan un sabor único que es disfrutado por los comensales migueleños, aunque en el resto del país se prefiere el que se prepara con vinagre. Carne de perro en San Vicente. Los asados vicentinos son platillos ofrecidos a todos los viajeros que pasan por el desvío de San Vicente sobre la carretera panamericana. Una de las anécdotas populares que siempre está en la mente de los clientes es la referente a que la carne que venden en este lugar es de chucho, como se le conoce comúnmente a los perros en El Salvador. Este mito se originó según las vendedoras, porque en esa zona casi siempre había perros atropellados y de un momento a otro desaparecían los cadáveres de la calle. Sin embargo, esto se debía a que los retiraban para enterrarlos y eliminar el mal olor de la zona. De vez en cuando hay algunos compradores que nos preguntan si es carne de perro, pero nosotros les decimos que no, comentaba una vendedora de la zona. La tumba de Roque Dalton. Roque Dalton Antonio García, conocido como Roque Dalton, fue un poeta, ensayista, periodista, activista político e intelectual salvadoreño. Aunque no recibió un título académico, realizó sus estudios superiores en la Universidad de Chile y la Universidad de El Salvador, en las que estudió Derecho. La noche que murió Roque Dalton era el Día de la Madre en El Salvador. Era un 10 de mayo de 1975. Y el poeta, ensayista, escritor, periodista y guerrillero salvadoreño llevaba casi un mes arrestado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, uno de los 5 grupos que años después conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Según investigaciones, el cuerpo de Dalton fue abandonado por los ejecutores del crimen, y por ello, los restos nunca fueron encontrados. Unos dicen que su cuerpo fue abandonado en una casa en el barrio Santa Anita de San Salvador, y otros en el Playón, un lugar en el Departamento de la Libertad. Nivel 2. Salvadoreño en la Luna. El lanzamiento desde Kazajistán de la cápsula Soyuz se vivió de manera muy especial desde El Salvador. Y no es para menos, ya que en el interior de la cápsula estaba Frank Rubio, el primer astronauta salvadoreño en viajar al espacio. Se trata de la primera misión espacial de Rubio, desde que se convirtió en astronauta en 2017. Durante 5 años se preparó para volar al espacio, centrándose en los últimos 2 en esta misión en concreto. Para ello, ha volado en un avión supersónico T-38 de forma regular, entrenando también en máquinas centrífugas rusas y estadounidenses. Sin embargo, el astronauta parece haber sufrido una dificultad en su visita a la estación espacial, que inició en septiembre del año pasado. Según se ha conocido, la estancia de Rubio en el espacio tendrá que prolongarse un tiempo. Esto debido a que la nave que regresaría a la Tierra, la Soyuz MS-22, ha sufrido una fuga en pleno viaje por el espacio. Moisés Urbina y pronósticos climáticos. El reconocido presentador de la televisión de un noticiero nocturno salvadoreño suele presentar el pronóstico del tiempo para El Salvador. Sin embargo, muchas veces suele fallar en sus pronósticos. Esto ha hecho que dentro del folclore salvadoreño se hagan memes o bromas acerca de ello, pero vamos a ver.
Debemos saber que el clima es muy impredecible, a veces de un momento a otro. Puede cambiar inesperadamente, puede estar haciendo un calor infernal, pero en un par de minutos puede estar helado o caer una fuerte lluvia. Por ello, no podemos echarle toda la culpa al reconocido presentador. Francisco Flores cambió de identidad. Francisco Guillermo Flores Pérez fue un politólogo, filósofo y político salvadoreño que se desempeñó como presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 1999 hasta el 1 de junio de 2004, así como presidente honorario del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista. El 24 de enero de 2016, el expresidente fue internado en el Hospital de la Mujer, donde fue operado de emergencia, después de sufrir un derrame cerebral a causa de una obstrucción arterial. Los doctores le diagnosticaron un coágulo de sangre en una arteria que le inmovilizó la parte derecha del cuerpo y lo mantuvo sin respuesta a estímulos. A raíz de la obstrucción, Flores sufrió un derrame y un paro cardíaco. El expresidente permaneció en estado de coma y conectado a un respirador. Luego de estar hospitalizado durante 6 días, murió a las 21 horas con 50 minutos del 30 de enero de 2016 a causa de un accidente cerebrovascular isquémico a raíz de los casos de corrupción en la sociedad que hay en la política en general. Muchos aseguran que el expresidente fingió su muerte y cambió de identidad. Sin embargo, no hay pruebas de esto. ¿Qué opinión tienes acerca de este tema? Terremotos de 2001. En el año 2001, El Salvador sufrió 2 terremotos con un mes de diferencia entre ellos. El primero se dio el sábado 13 de enero a las 11:34 am y el segundo el martes 13 de febrero. Dichos sismos afectaron gravemente varios departamentos de la República, trayendo consigo destrucción y pérdidas humanas, siendo el principal símbolo de estas últimas el alud de tierra que acabó con la vida de cientos de salvadoreños en la colonia Las Colinas en Santa Tecla. Murieron 500 personas, hecho ocurrido en el primero de los terremotos. Se estima que la cifra total de fallecidos para ambos terremotos ascendió a 1.259. En plano económico, El Salvador sufrió pérdidas estimadas a 1.603.8 millones de dólares, producto de pérdidas en exportaciones, daños materiales y daños ambientales. De igual manera, ambos sismos generaron graves pérdidas culturales, debido a la destrucción total o parcial de monumentos nacionales de gran valor para la historia nacional. Nivel 3. La extraña muerte de López Davison. El empresario Gustavo López Davison fue encontrado muerto en las oficinas de su empresa Centrum SADCB en el pasaje Carolina, sobre la 75 Avenida Norte en la colonia Escalón de San Salvador, mientras la Fiscalía General de la República se disponía a hacer un allanamiento en su lugar. Las autoridades pretendían realizar un registro con prevención de allanamiento ordenado por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador en las oficinas del empresario. A través de la cuenta de Twitter, el Ministerio Público Fiscal indicó que llegaron a las oficinas de la empresa Centrum para solicitar documentos y escucharon un disparo al ingresar al lugar. Encontraron fallecida a Gustavo López Davison, quien aparentemente se quitó la vida, afirma la institución fiscal. La familia Girola. A los Girola se los envuelven muchas leyendas relacionadas también con el satanismo, y se sabe que fue una gran familia de la ciudad de Santa Tecla. Donaron el terreno que hoy se conoce como el Cafetalón e impulsaron el desarrollo de la ciudad con sus negocios. De esta familia hoy se sabe muy poco o nada más que solo lo que se comenta en la voz popular. Según aseguran leyendas urbanas e historias de personas de esa época, estos eran los dueños de casi toda Santa Tecla, si es que en verdad no eran dueños de todo. Rubros como la energía, el transporte, el comercio, el ganado, bosques, cafetales y mucho más. Contaban que un miembro de la familia tenía su habitación forrada con diversas monedas de plata y en su techo la figura satánica de un macho cabrío hecho de oro. Dicha habitación, se supone, por relatos de esa época, era utilizada para realizar ritos satánicos y sacrificios humanos de hermosas doncellas. Muchas mujeres, decían las comadres de velorios, eran usadas en todo tipo de actividades afectuosas y jamás se volvía a saber de ellas. Amaños de partidos de la Selecta, años 2010 y 2013. Remontándonos al momento del escándalo salvadoreño, fue una de las mayores condenas por amaño de partidos de la historia. Los partidos que se sospecharon que estaban arreglados eran los de Estados Unidos versus El Salvador de 2010, el DC United versus El Salvador del mismo año, el México-El Salvador de la Copa de Oro de 2011, único encuentro oficial, y el Paraguay versus El Salvador del curso pasado. En todos estos choques, como finalmente se demostró, prácticamente la totalidad de la plantilla de El Salvador había recibido dinero del mundo de las apuestas para conseguir ciertos resultados. La Federación Salvadoreña de Fútbol suspendió de por vida a 14 jugadores por sus vínculos para arreglar partidos en beneficio de redes internacionales de apuestas. Terremoto del 86. El terremoto de San Salvador del año 1986 ha sido uno de los mayores sismos y más destructivos de la historia de la capital de El Salvador. Incluso causó más muertos que los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001.
La cifra de muertos fue de 3.500 a 5.600, 200.000 damnificados y 20.000 heridos. También hubo 150.000 edificios destruidos y 288.679 casas totalmente destruidas. Además, 108.226 casas resultaron dañadas. El terremoto destruyó el 80% de la ciudad capital. El siniestro inició a las 11:49 de la mañana, hora local, del viernes 10 de octubre de 1986, con una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter y una intensidad de 9 en la escala de Mercalli, causando daños considerables a la infraestructura de la ciudad, siendo el foco de la tragedia el edificio Rubén Darío, dañado por el terremoto del 3 de mayo de 1965, pero que nunca fue demolido o reparado correctamente. El terremoto duró de 38 a 49 segundos. Hubo varias réplicas que duraron una semana. El sismo ocurrió en plena guerra civil que abatió al país de 1980 a 1992. Nivel 4. Terremoto de 1965. El terremoto de 1965 fue un terremoto ocurrido el 3 de mayo de 1965 a las 4 horas con 1 minuto de la mañana. Un sismo de magnitud de 6.5 grados en la escala de Richter sacude El Salvador, destruyendo casi por completo su ciudad capital, San Salvador, y causa graves daños en Ilopango, Soyapango y Ciudad Delgado. En el área metropolitana de San Salvador, deja 15 kilómetros de destrucción, 125 muertos, 500 heridos y 50.000 damnificados, 53 millones de colones en daños, algunos tan graves que urge la demolición de la Penitenciaría Central de la Fuerza Aérea. Otras estructuras públicas y privadas, como el Centro Judicial Isidro Menéndez y Cárcel de Mujeres, quedan dañadas en forma parcial, pero los dueños de una de ellas ignoran la orden de desalojo. Solo remodelan y pintan el edificio Rubén Darío, cuyas paredes lucen cruzadas por grandes grietas y fisuras. La voladura del Puente de Oro. El Puente de Oro, catalogado como una maravilla de la ingeniería en El Salvador, fue dinamitado en octubre de 1981. Del hecho se responsabilizó el FMLN, quien obtuvo apoyo de otras estructuras terroristas. En horas de la madrugada del jueves 15 de octubre de 1981, en un operativo llevado a cabo por guerrilleros del FMLN en conjunto con terroristas vascos de ETA y un grupo cubano, dinamitaron el Puente de Oro ubicado sobre la carretera del Litoral, entre los poblados de San Marcos y San Nicolás Lempa. Las fuerzas insurgentes sometieron a un pequeño destacamento de soldados y guardias nacionales que vigilaban las instalaciones del puente. La construcción del puente comenzó durante el período presidencial del general Salvador Castaneda Castro, entre 1945 y 1948, y fue inaugurado por el presidente coronel Óscar Osorio en 1952. Con 700 metros de longitud, era uno de los puentes más largos de Hispanoamérica. Su estructura era elástica, sostenida por columnas firmemente asentadas en las orillas y el lecho del río, y la superficie sostenida por cables de acero. Su flexibilidad la volvía resistente a los sismos y vientos huracanados. Partido Comunista Salvadoreño. El Partido Comunista Salvadoreño, PCS, es un partido político salvadoreño de ideología comunista. Existió de 1930 a 1995 y en 2005 fue fundada una nueva organización usando el mismo nombre. Fue fundado el 30 de marzo de 1930 por Abel Cuenca, Miguel Mármol y Modesto Ramírez, entre otros, teniendo entre sus miembros más conocidos a Agustín Farabundo Martí. Desde sus inicios se adhirió al Socorro Rojo Internacional y a la Internacional Comunista, Cominter. En 1931, el gobierno del presidente Arturo Araujo otorgó personería jurídica al PCS, lo cual le permitiría participar en las elecciones legislativas y municipales de enero de 1932. Sin embargo, y de manera paralela, trabajaba en la organización de campesinos e indígenas en el occidente salvadoreño, la zona cafetalera del país, donde el descontento era especialmente profundo. El 2 de diciembre de 1931 se produjo un golpe de estado por parte de suboficiales del ejército, que en pocas horas entregarían el poder al general Maximiliano Hernández Martínez. Las 14 familias. La poderosa familia de los Meléndez Quiñones gobernó el país hasta 1927. Ellos eran miembros de la élite económica conocida como las 14 familias, número que es evidentemente simbólico por los 14 departamentos u oligarquía criolla, por ser descendientes directos de españoles nacidos en el país. Además de esas familias estaban también los Dueñas, los Araujo, los Orellana, los Álvarez, los Mesa Ayau, Regalado Palomo, Gil, Sola, García Prieto, Belis, Melis, los Cristiani y los Poma.
Una vieja y famosa historia de El Salvador narraba que el germen del estallido de 1980 de un sangriento alzamiento de las guerrillas comunistas contra la dictadura oligárquico-militar era que un reducido núcleo de 14 familias de apellidos rimbombantes copaba el poder político y económico desde finales del siglo XIX y hundía a millones de salvadoreños en la pobreza y la injusticia social. Pero pasados 12 años de sufrir en guerra hasta 1992 y después de los acuerdos de paz, ya no hay 14 familias que dirigen el país como feudo privado. La imagen de El Salvador de antes de la guerra era la de una finca propiedad de un pequeño grupo de acautelados que, protegidos por los militares, hacía lo que quería. Nivel 5. Guerra del fútbol. Guerra del fútbol, también conocida como Guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador, donde también se conoce como Guerra de Legítima Defensa, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. Su nombre se tomó de la historiografía anglosajona, en inglés Football War, debido a la coincidencia de un partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras con motivo de la clasificación para el Mundial de Fútbol de 1970. Acuñaron dicho nombre el reportero polaco Richard Kopusinski y el reportero jamaiquino Bob Dickens, quienes no dieron cuenta de las causas reales que provocaron tal conflicto en Centroamérica. Al final de la guerra, los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse, y el mercado común centroamericano quedó en ruinas. Bajo las reglas de dicho mercado, la economía salvadoreña, la más industrializada en Centroamérica en aquella época, estaba ganando mucho terreno en relación con la economía hondureña. Las dos naciones firmaron el Tratado General de la Paz en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, por la cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. Ello dio paso a la solución negociada del litigio fronterizo por el control de unos 450 kilómetros cuadrados, conocido como los Bolsones, los cuales pasaron a formar parte del territorio hondureño, en detrimento del territorio salvadoreño. La Guerra Civil, años 80. Se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador el conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano, en el que la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1979 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970. El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. El conflicto armado concluyó después de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, que permitió la desmovilización de las fuerzas rebeldes y su incorporación a la vida política del país. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Dame like en Facebook y sígueme en TikTok. Enlaces directos en la descripción. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historias.